Ya estamos la mayoría. Vamos a comenzar con la clase de este día. Permítanme presentarme. Voy a activar la cámara para que me puedan ver. Muy bien. Es un gusto para mí poder estar este día con ustedes, chicos. Voy a desarrollar una temática más de una serie de clases que se han venido dando alrededor de este tema central que es la tuberculosis. Mi nombre es Francis Segura, soy licenciado en laboratorio clínico, es la primera vez que estoy con ustedes, quizás será la primera y única vez que estaré con ustedes. Actualmente pues estoy apoyando en la materia de química clínica y como apoyo también es que voy a desarrollar la clase de este día. Entonces, pues nada, simplemente quererme presentar y que pudieran ver, para quienes no me conocen, posiblemente la mayoría, pues acá estoy. Para efectos de que no me vaya a distraer, voy a desactivar la cámara porque tiendo a poderme distraer con facilidad. Así que vamos a continuar. La clase de este día vamos a abordar lo que es la tuberculosis, específicamente el diagnóstico. De qué manera nosotros, como una parte esencial en el diagnóstico de enfermedades infecciosas, y en este caso específicamente en tuberculosis, cuál es nuestro aporte como laboratorio clínico para, para este fin, para este objetivo. Vamos a conocerlo. Seguramente el diagnóstico de tuberculosis pues, no sea algo muy ajeno para ustedes. Estoy seguro que conocen al respecto. Estoy seguro que algunos de ustedes pues, han rotado en áreas que son específicas de tuberculosis, en algunos otros pues tal vez han pasado en bacteriología y ahí les han explicado de qué manera se está haciendo el diagnóstico de tuberculosis actualmente en el país. En este momento pues vamos a discutir todas esas técnicas, todos esos métodos que se utilizan y de qué manera pues nosotros hacemos ese aporte. ¿Cuál es el objetivo de la clase para este día? Pues principalmente describir las diferentes técnicas empleadas para el diagnóstico de la enfermedad de tuberculosis. Así, nada más. Entonces vamos a conocer las técnicas que se han desarrollado, cuáles son las que en este momento son de mayor utilización o más fácil acceso, se podría decir, y en qué nivel de laboratorio pues los estamos desarrollando. Para iniciar, pues ustedes han estado viendo esta parte de tuberculosis, según tengo entendido, ya vieron algunas clases al respecto de la temática. La tuberculosis, pues lo podemos definir como una enfermedad causada principalmente y únicamente también por un tipo de bacteria muy característico, muy único, podemos decirlo de esta manera. Son bacilos aerobios, son inmóviles, no esporulados. La superficie de estos bacilos, llamado bacilo de Koch o también Mycobacterium tuberculosis, que es parte del complejo de Mycobacterium tuberculosis, tiene una superficie hidrófoba y esto es gracias a su pared celular. Me parece que antes de esto ya se discutió todo esto de cómo es la morfología, cómo está estructurado la bacteria, en este caso, cómo está su pared celular. Sabemos que es rica en ácidos micólicos y pues estos son los que le dan esa capacidad de que sea hidrófoba. O sea, tiene una pared muy gruesa realmente, llena de ácidos micólicos y esta superficie es lo que provoca la, esa capacidad o le da esa capacidad de ser tan diferente a las otras bacterias que normalmente nosotros estudiamos en bacteriología, como puede ser las bacterias gram positivas o gram negativas. Entonces, estas se les denomina de otra forma. ¿Y de qué manera se le denomina a las bacterias causantes de la tuberculosis? Pues como bacilos ácido alcohol resistente. Y esto es efectivamente gracias a, a esa capacidad que tienen de ser resistentes a un ácido alcohol, al ser decolorados con ácido alcohol, la pared de estas bacterias no son capaces o digamos son
capaz de poder resistir al ácido alcohol y por lo tanto no poder decolorarse. Tiene una característica peculiar también, el cual nos dice de que son de crecimiento lento. Y ya en la patogenia, pues nosotros sabemos que también son bacterias intracelulares obligadas. O sea, ahí podemos ver en la imagen que se nos muestra acá cómo los bacilos pues, se meten en los alveolos pulmonares y ahí pues ocasionan todo, en este caso, un cuadro de infección por tuberculosis pulmonar. Muy bien. Continuando, vamos a ver los tipos de muestra. Nosotros, pues en laboratorio clínico, siempre trabajamos con diferentes tipos de muestra. Generalmente las personas ajenas a nuestra profesión consideran que nuestras muestras solo son heces, orina o sangre. Algunos ni incluyen sangre, solo dicen heces o orina. Pero va más allá de todo ese tipo de muestra que podemos procesar. En el caso del diagnóstico de tuberculosis, hay diferentes tipos de muestra que podemos utilizar y estas las podemos, digamos, clasificar dependiendo de qué tipo de enfermedad estamos estudiando, si es tuberculosis pulmonar o si es tuberculosis extrapulmonar. En este caso, nos dice la literatura, y nosotros nos estamos enfocando en los lineamientos nacionales para el diagnóstico y control de tuberculosis, nos dice que nuestra muestra de oro o nuestro gold estándar en el caso de las muestras para tuberculosis pulmonar es el esputo. Y para el esputo, ¿qué características nos dice del frasco donde se va a colectar? Principalmente, pues, y esto está estandarizado no solo por lineamientos nacionales, sino que también de forma internacional, debemos tener en nuestra disposición o en nuestro laboratorio frascos que sean de plástico, tienen que ser de plástico descartables, desechables, y tienen que ser transparentes. Podemos ver acá como vamos a poner acá, puntero láser. Este tipo de frasco es el recomendado, es de plástico, generalmente esto, pues, lo ideal sería de que sean estériles, o si no son estériles, no hay problema, pueden no ser estériles, pero tiene que ser un frasco limpio. No vamos a reutilizar frascos o no vamos a utilizar frascos que los tengamos ahí con suciedad. Tienen que ser frascos limpios, no necesariamente estériles, pero se recomienda de que en la medida de lo posible, si pueden ser estériles, mejor, porque ahí nosotros podemos dar fe de que realmente ese frasco está totalmente limpio. ¿Qué características nos dice? Como mínimo tiene que tener una boca ancha de 6 centímetros de diámetro. Debe tener una capacidad mínima o, bueno, nos da un intervalo. El mínimo sería de 35 mililitros a un máximo de 50 mililitros. Yo considero acá de que posiblemente podemos utilizar frascos con mayor capacidad, pero también de forma estándar en el mercado nosotros vamos a encontrar a un frasco casi con la capacidad de hasta 35, perdón, hasta 50 mililitros. Son raros ver de mayor capacidad, pero pueden existir y no es un impedimento para poderlos utilizar siempre y cuando cumpla con las otras características que son más importantes, ¿verdad? Tiene que ser fácil de rotular. En este caso, este frasquito pues, nos permite aquí, como tiene esta viñeta ya adherida a él, donde se le puede poner el nombre del paciente y también incluso hasta la fecha. No sé si lo alcanzan a ver por ahí, pero hasta la fecha se trae ese espacio para poder poner. Hay frascos que no traen esta viñeta, sino que viene grabado en el plástico o en el material propiamente del frasco. Dice dónde va a ir el nombre del paciente, o puede ser el expediente, o puede ser la fecha, sí, también es importante. La forma en cómo se va a rotular va a depender mucho del flujo de trabajo que se tenga en el laboratorio y los procedimientos que se han establecido en el laboratorio. Pero nosotros sabemos que por principio lógico tiene que ser al menos un nombre y idealmente agregando la fecha. Eso también es importante. Ya si estamos en establecimientos
mucho más grandes donde se manejan expedientes, pues tendría que ir al expediente de forma obligatoria. ¿Qué nos dice em, los lineamientos nacionales? Aparte del frasco, nos da indicaciones de cómo tomar la muestra. Y acá es un punto importante. ¿Por qué razón? Porque nosotros como profesionales en laboratorio clínico estamos en la obligación de darle la indicación correcta a nuestro paciente, la indicación de cómo tomar las muestras. Y es nuestra obligación. ¿Por qué? Porque de una buena toma de muestra, de eso depende para que todo nuestro trabajo sea de calidad. ¿Qué sucede? Yo lo he observado en laboratorios en donde a la persona solo le dice, mire, escupa en ese frasco y me la trae. O saque flema y me la trae. Pero las indicaciones correctas no son eso. Primero nos dicen de que hay recomendaciones. Tiene que ser en un área ventilada. Inclusive no se recomiendan baños. Normalmente, y es lo común, que a estas personas, cuando se va a dar una muestra de esputo, se les dice que en el baño la pueden tomar. No es una práctica adecuada. Tenemos que buscar un área ventilada. Tendría que ser en otro lugar. ¿Y por qué ventilada? ¿Qué se me ocurre a mí? ¿Por qué razón tiene que ser un área ventilada? Eso tiene que ver con la forma de transmisión de la tuberculosis. La tuberculosis pues es por aerosoles en un área encerrada, y si es una persona que tiene tuberculosis, el riesgo de que esos bacilitos queden por ahí dispersos y que alguien que ingrese al baño después de él los pueda, lo pueda contagiar es muy alta. Entonces por eso tiene que ser un área totalmente ventilada. Tenemos que indicarle al paciente que al momento de tomar la muestra no debe usar lápiz labial. ¿Por qué? Porque eso también puede contaminar la muestra y nos puede dar unos resultados falsos positivos. Importante, labios totalmente limpios de cualquier lápiz. ¿Qué recomendación le vamos a dar? Que se enjuague la boca con agua de chorro. No tiene que ser con enjuague bucal, nada de esto, o sea, ni cepillarse los dientes, nada, solo enjuáguese la boca. Bien enjuagadita, con agua, suficiente. Este es algo importante en el siguiente paso, que dice que hay que sonarse la nariz previo. Esta es una indicación que nosotros debemos dar. ¿Por qué? Porque muy usualmente, cuando nosotros hablamos de flema o le decimos, miren, necesito una muestra de flema, realmente la muestra se le llama esputo, pero en algunos momentos pueden utilizar el término flema para que las personas le entiendan. Generalmente las personas manejan de que la flema digamos, es proveniente de las fosas nasales. Entonces, el esputo es una muestra que debe salir, es una expectoración que debe salir desde el tronco alveolar o desde nuestros bronquios. Entonces, no tiene que venir de otra ruta. No necesitamos saliva, no venir de la garganta, y tampoco necesitamos muestras nasales que pueden bajar secreciones por la nasofaringe. Entonces, tenemos que, si es una persona que anda con mucha secreción nasal, sonarse la nariz y que quede claro de que la muestra no puede venir de esa área o de las dos áreas que ya les he comentado. Tienen que venir, una forma de decirlo, tiene que venir de adentro, o sea, tiene que sentir que sale de sus pulmones. ¿Cómo van a lograr eso? Eh, las personas antes de dar la muestra tienen que respirar profundo, o sea, digamos, usted le indica, mire, respire profundo, contenga el aire unos 3 segundos y luego tose con fuerza. Y con esa tos fuerte es de donde la muestra tiene que salir. Y la muestra tiene que venir de de los bronquios, o sea, para que las personas le entiendan. ¿Y cuánto deben colectar? Idealmente es colectar mínimo 5 mililitros. Entonces la persona tiene que hacer este proceso hasta
que se obtenga la muestra adecuada, que sería aproximadamente 5 mililitros. ¿Cuántas muestras se deben obtener? Cuando se trata de un paciente sintomático respiratorio, tenemos que tomar en cuenta dos muestras. El sintomático respiratorio ya lo definieron, ¿verdad? ¿Recuerdan qué es un sintomático respiratorio? ¿Alguien que quiera participar? Veamos. Bueno, el primero que estaba conectado, le vamos a preguntar, Enrique, dígame, ¿qué es un sintomático respiratorio? Por más de 15 días, sí. Es una forma de poder clasificar. Muchas gracias, Enrique. Sí, un sintomático respiratorio es aquella persona que ha presentado tos y expectoración con expectoración durante al menos 15 días. Hay otros síntomas, ¿verdad?, que también se relacionan con tuberculosis, como sudoración nocturna o pérdida de peso, pero aunque la persona haya consultado por otras razones y, y al médico le dice de que ha tenido por al menos 2 semanas estado con tos y esta tos tiene expectoración o en el caso le pueden llamar flema, ¿verdad? El médico pues tendría que abordar, si bien la razón por la que fue a consultar, pero tiene que tomar en cuenta de que a esta persona lo puede catalogar como un sintomático respiratorio y que debe hacer en ese mismo ratito, en ese mismo momento, tiene que pedirle una muestra y sería nuestra primera muestra. El día de la consulta, el paciente tiene que dar una muestra de esputo con las indicaciones que nosotros ya les dijimos y con las características del frasco que ya comentamos. Luego de esta muestra se solicita una muestra matinal. Esta muestra ya la toma el paciente o el sintomático respiratorio en su hogar. Se le dan las indicaciones, se le dan los instrumentos y tiene que ser la primera muestra, digamos, en la mañana. O sea, al despertarse, lo primero que tiene que hacer es ir a tomar la muestra de esputo. Y es por eso se le denomina matinal, porque tiene que ser por la mañana, ya que se ha comprobado de que en estas muestras es donde hay mayor concentración de bacilos, en este caso de Mycobacterium, en el caso de ser efectivamente una enfermedad de una tuberculosis pulmonar. Para control de tratamiento se solicitan dos muestras. Esto, como ya son personas que ya no tienen nada más muestras, ya ellos saben cómo tomarlas o se les da la indicación y pues deben tomarlas en 2 días consecutivos. Y eso es lo que nos llega al laboratorio. Hay diferentes tipos de muestras, aparte del esputo que les mencionaban, también pueden estar el aspirado y lavado gástrico, el lavado bronquial. El aspirado y lavado gástrico, estas técnicas se utilizan más que todo, sobre todo el lavado gástrico en niños, porque los niños, pues los niños si ustedes les dan las indicaciones, posiblemente un niño no comprenda qué le quieren, cómo les está diciendo usted de que debe dar su muestra de esputo. Normalmente los niños degluten el esputo. Entonces, para poder obtener esa muestra se hace un lavado gástrico. Estos son procedimientos ya invasivos, igual el lavado bronquial, son procedimientos invasivos que lo tienen que hacer personas especialistas o personas que conozcan bien cómo se realiza esto. Y ya nos entregan, nos llega la muestra al laboratorio, ¿verdad? También estas son muestras que podemos utilizar para tuberculosis pulmonar, tanto el aspirado, el lavado gástrico, el lavado bronquial y el esputo. Y también tenemos otro tipo de muestras que podemos procesar en el caso de tuberculosis extrapulmonar. Cuando hablamos de tuberculosis extrapulmonar, pues como su nombre lo indica, es una infección por Mycobacterium tuberculosis que no se ha localizado en los pulmones, sino en alguna otra área de nuestro cuerpo. Y ahí, pues, del área donde está afectando, así va a ser el tipo de muestra que nos llegue. Y acá les detallo las diferentes muestras que nos pueden llegar. Y como nota importante,
que toda muestra, cuando se sospecha de tuberculosis extrapulmonar, debe ser cultivada. Entonces, eso es un apartado importante que debemos tener a consideración. Ahora, ¿cómo es el diagnóstico de la tuberculosis a nivel de laboratorio? Pues al tratarse de un agente microbiano o una bacteria, pues como nosotros hacemos la determinación de otras bacterias, la identificación y la clasificación de esto lo vamos a hacer a través de muestras o del directo, o sea, en frotis, y también en cultivos, tal y como procesamos las otras bacterias. Pero también hay otras pruebas que se describen y que también pueden ayudar al diagnóstico de la tuberculosis. En este caso, son las pruebas inmunológicas. Eh, ya le voy a describir una de estas y radiológicas. O sea, las pruebas radiológicas pues sí son totalmente fuera de nuestra área, pero tomen en cuenta de que la radiología de tórax, en este caso, para un paciente con sospecha de tuberculosis es muy importante porque ahí se pueden ver las calcificaciones, se pueden ver cómo los indicios de que se presenta síntomas o que estuvo en contacto con el micobacterio. Por eso se los pongo acá, porque es una parte también que apoya el diagnóstico. Y lo que sí es meramente nuestro, pues serían las pruebas microscópicas y cultivo. Incluso las pruebas basadas en ácidos nucleicos son pruebas que también nos competen a nosotros. Es biología molecular. Es un campo que nosotros o sea, podemos desarrollar y que últimamente ha tenido bastante auge desde la pandemia. Entonces acá les muestro pues los diferentes maneras en cómo podemos hacer el diagnóstico de la tuberculosis y vamos a describir algunos de estos. Comenzando por las pruebas inmunológicas. Hay una prueba muy diseminada o muy conocida, que si lo queremos ver así, es la PPD o la prueba cutánea de la tuberculina. Esta prueba utiliza derivados proteicos purificados. El derivado proteico purificado se obtiene de la pared del mismo micobacterio, o sea que básicamente son antígenos de origen proteico que se encuentran en la membrana del bacilo y que han sido por diversos procesos clasificados y purificados para poder utilizarse en este test. También se le conoce como test de Mantoux, así lo pueden encontrar, como PPD, test de Mantoux o prueba de tuberculina. ¿En qué consiste? Pues el fundamento de este, y es la razón por la que se lo pongo, es porque tiene un fundamento inmunológico. Esa es una prueba intradérmica que también tienen que realizarla, a pesar de que aparentemente es sencilla, sí tiene que tener cierto adiestramiento del personal que la realiza. En el caso nuestro, pues no considero que seamos especialistas en eso, ¿verdad? Somos especialistas en tomar muestras sanguíneas, si lo queremos ver así, pero cuando se trata de inyecciones o de introducir agujas en diferentes niveles de nuestra dermis, ahí sí hay personas más especialistas, como podrían ser, por ejemplo, enfermería. Quiero que ustedes vean esta parte de acá. Nos dice de que la PPD es una prueba subcutánea o intradérmica, perdón. Entonces acá pueden ver cómo llegar a las diferentes fases de nuestra dermis y la intradérmica es acá. Entonces esta prueba se coloca justamente entre la epidermis y la dermis, en este tejido que es como tejido conectivo, tejido subcutáneo, intradérmico, perdón. Entonces, acá es donde se va a colocar ese derivado proteico. Vamos a ver. ¿Qué es una respuesta inmunitaria a la que utiliza una hipersensibilidad de tipo 4? O sea, es casi que se podría decir como una respuesta alérgica. Entonces, lo curioso de esto, de la hipersensibilidad de tipo 4, es que es mediada por células. Entonces, no es mediada por anticuerpos. Sí, una reacción inmunológica, pero en este caso es una reacción inmunológica mediada por células en la hipersensibilidad de tipo 4.
En esta localización, acá se coloca este derivado proteico que generalmente es 0,1 mililitros, o sea, 100 microlitros, lo cual equivale a 5 unidades de tuberculina. La tuberculina es a lo mismo decir derivado proteico purificado o también tuberculina. Entonces, son 5 unidades, o sea, es una prueba estandarizada. Necesita 5 unidades de derivado proteico y esto equivale a aproximadamente a 0,1 mililitros, o sea, 100 microlitros. Es lo que se va a colocar acá en esta zona. ¿Cómo, em, ¿Qué beneficios tiene esto? Pues esta prueba da positiva en aquellas personas que hayan tenido contacto con el Mycobacterium tuberculosis en al menos 3 o 4 semanas previas a la prueba. ¿Cuál es la desventaja de esta prueba? Es que no le puede diferenciar entre un paciente verdaderamente enfermo, o sea, un paciente que en ese momento tiene tuberculosis, de un paciente que nada más tuvo contacto con la bacteria. Como bien ustedes conocen, el Mycobacterium tuberculosis es una enfermedad, la tuberculosis es una enfermedad tan diseminada en todo el planeta que prácticamente gran parte de la población ha tenido contacto con esta bacteria, con el agente etiológico. Y pues no necesariamente toda la población que tiene contacto sufre la enfermedad, eso es verdad. Pero entonces esta prueba sí tiene esa limitancia o esa desventaja de que no me va a poder diferenciar entre un paciente que sí el contacto reciente y que efectivamente tiene la enfermedad de un paciente que simplemente tuvo contacto en algún momento de su vida con la, con la bacteria. Entonces, la reacción inmunológica siempre la va a reconocer porque el antígeno ya fue utilizado y la persona ya está sensibilizada ya reconoce ese antígeno como eh, anteriormente, como una infección anterior. Entonces, por eso en toda la vida que alguien haya estado en contacto con esta bacteria va a tener positiva la PPD. Es una desventaja. ¿De qué manera se hace? Digamos de forma general, lo podemos ver acá. Voy a sacar en imagen. Se inyecta el derivado proteico purificado eh, en en la zona que estábamos hablando, que es la zona intradérmica, y al momento hay como una reacción una reacción al antígeno o al ingreso de ese derivado proteico. Pero esa reacción se evidencia como una pequeña pápula que se levanta un poquito la piel y ahí se ve una pequeña reacción. Pero ya la lectura de esta prueba la vamos a realizar hasta dentro del 24 y dicen que hasta 72 horas. ¿De qué manera se hace? Se mide toda la zona de reacción en las personas que se le ingresa el antígeno. Hay como una reacción inmunológica, como les decía, mediado por células. Y esa reacción es la que se mide a esas horas. ¿Cómo se interpreta? Acá les he dejado un cuadrito la interpretación y podemos ver de que acá se mide por milímetros. Entonces esa reacción inmunológica se mide por milímetros y acá están los rangos. O sea, cuando tenemos, por ejemplo, 15 milímetros o más de diámetro en esa reacción, podemos decir de que son personas infectadas por Mycobacterium tuberculosis. O acá dice también de que por otra bacteria siempre es del complejo Mycobacterium, porque también es otra desventaja de que puede dar como reacciones cruzadas, no solamente por Mycobacterium tuberculosis, sino también si se ha entrado en contacto con otra bacteria. Siempre del complejo de Mycobacterium. En la prueba inmunológica, hay otras pruebas inmunológicas como el interferón gamma, también esa prueba se realiza en sangre y también apoya lo que es el diagnóstico de tuberculosis, pero siempre tiene la misma limitante de que no puede diferenciar entre un paciente evidentemente enfermo de uno que solo ha tenido contacto. Ahora, en lo que respecta al laboratorio clínico,
Ya las pruebas, como les mencionaba, en este caso las pruebas microscópicas y las pruebas de aislamiento, cuando nos referimos a los cultivos, son nuestra herramienta para el diagnóstico de una enfermedad verdadera. En el caso de microscópicamente utilizamos la muy famosa baciloscopía, que esta pues es un método muy rápido para confirmar la enfermedad, hablando de enfermedades de tuberculosis pulmonar. Es un método rápido, es una muestra que se utiliza, que como estamos diciendo es el esputo, es una muestra relativamente sencilla de obtener siempre y cuando se dé la información necesaria al paciente, se le dé las indicaciones correctas. Usted va a tener una buena muestra para poder hacer su vaciloscopía y su proceso de diagnóstico. Tiene una alta sensibilidad, la sensibilidad entre el 70 al 80%, o sea, es capaz de poder detectar los verdaderos casos positivos entre un 70 y 80%. Para este tipo de prueba es alta sensibilidad. ¿Y cuál es el fundamento de la baciloscopía? Pues básicamente es la capacidad que tienen las micobacterias de poder ingresar en ellas un colorante, en el caso de la fucina fenicada, y retenerlo cuando se decoloran o se le pone en contacto con alcohol ácido. De ahí viene la capacidad de ser ácido alcoholresistentes. O sea, son resistentes porque la membrana de esta bacteria no va a permitir de que se decolore una vez ha entrado un colorante propiamente en la bacteria. Entonces, se utiliza como fundamento para la baciloscopía. La baciloscopía básicamente un frotis teñido, y utilizamos una técnica. La técnica que se utiliza es la tinción de Ziehl-Neelsen, así se le conoce como tinción de Ziehl-Neelsen. Y para eso, pues, como todo frotis, tenemos que hacer una preparación del extendido y luego la técnica de coloración o la técnica de tinción, así como hacemos también la de Gram. En hay que tener mucho más cuidado por el tipo de, de microorganismo con el que estamos tratando. Es un microorganismo potencialmente infeccioso, entonces hay que tener todavía un poco más de cuidado. Y en ese caso, ¿qué cuidados debemos tener? Utilizar nuestro equipo de protección personal. Pueden ver acá a esta persona, este es un equipo de protección personal nivel 2 y es el recomendado para poder manipular las muestras con sospechas de Mycobacterium. Acá, digamos que un cambio sustancial o algo muy importante es el tipo de mascarilla que se va a utilizar. No podemos utilizar, no es recomendable utilizar una mascarilla quirúrgica para cuando vamos a hacer una tinción de Ziehl-Neelsen o cuando vamos a hacer incluso un cultivo para micobacterias. La mascarilla que se recomienda es la mascarilla de tipo N95. Entonces, así como la que está usando esta persona acá, y acá está recibiendo una muestra de esputo. Hay que tener el cuidado porque esas muestras son potencialmente infecciosas, como todas las muestras en laboratorio clínico, pero hay organismos o hay microorganismos que son todavía mucho más peligrosos que otros. Entonces, hay que tener mucho más cuidado cuando se manipulan estos. ¿Cómo vamos a preparar nuestro extendido? Hay que preparar nuestra área de trabajo. En los lineamientos nos menciona de que hay recomendaciones que se deben seguir. En la mesa de trabajo nosotros debemos cubrirla. Ellos mencionan como con papel periódico, podemos hacerlo con papel periódico. Cubrimos la mesa con papel periódico perdón si escuchan ruido al fondo, pero es que están pasando autos, hace mucho ruido. Entonces, cubrimos la mesa con papel periódico y a esta le agregamos una solución de desinfectante. Recomiendan hipoclorito de sodio al 0.5% o fenol al 5%. Entonces usted va a poner su periódico y sobre este va a rociar el desinfectante. Entonces, así usted prepara su mesa de trabajo. Sobre esa mesa usted va a trabajar y en esta mesa es donde va a estar también el mechero de Bunsen, una parte importante, trabajar con el mechero. Ustedes ya lo han trabajado en bacteriología, así se nos indica que el mechero encendido. Este mechero pues lo vamos a usar siempre y cuando que esta proporcionalidad en cámaras de flujo laminar. Cuando usamos cámaras de flujo laminar,
podemos prescindir del mechero, pero cuando no utilizamos flujo del ambiente, tenemos que utilizarlo sí o sí, porque es una medida de protección para el ambiente y para nosotros. ¿Qué otro instrumento voy a utilizar? Voy a utilizar aplicadores de madera o palillos de madera y voy a utilizar también láminas porta objeto y limpias y desengrasadas. Entonces, estas láminas tienen que ser nuevas, no reutilizadas, no rayadas, no desgastadas, nuevas. Bueno, aquí les pongo como referencia pues, el hipoclorito de sodio como una solución desinfectante, ¿verdad? Para poder tener nuestra área. ¿Cómo se realiza el extendido? ¿Alguno de ustedes ya ha realizado extendido para Sil-Nielsen? ¿Alguien ha pasado un área de tuberculosis? ¿Ya los han dejado hacer esto? Coméntenme, alguien que haya tenido esa experiencia. En las prácticas no han pasado por tuberculosis en el Rosales. Probablemente no. O quizás sí, pero no quieren, no quieren compartir su conocimiento. Miren, hay recomendaciones estándares que lo dice incluso la guía. Primero nos dicen de que nosotros, si estamos en un laboratorio donde se trabajan muchas de estas muestras, no debemos límite, que es de 12. 12 muestras como máximo podemos nosotros trabajar. Si usted tiene más de 12 muestras, pues va a tener que hacer más de una tanda de trabajo. Pero la recomendación es hacerlo con 12 muestras. Dependiendo de cómo usted sea su trabajo en el laboratorio, su flujo o como lo dicen sus procedimientos, las muestras las puede enumerar, las puede trabajar con el nombre de las personas o con el expediente. Por facilidad, sale mucho mejor numerarlas, así como están acá. Y esa numeración es la que se va a escribir en la parte esmerilada del portaobjeto. Aquí estoy utilizando el lápiz de grafito y está bien porque eso no se despinta, pero también pueden utilizar lápiz graso. Lo que no vayan a utilizar nunca son plumones. Por ejemplo, con lo que han numerado estos frascos, este plumón, si usted lo pone acá, con el alcohol ácido se le va a desaparecer y se le va a perder la muestra, no va a saber de quién es. Entonces, lápiz de grafito o lápiz graso. En la parte esmerilada se rotula con el número. La indicación es quebrar los aplicadores de madera. No los vamos a utilizar tal cual, sino que los quebramos por la mitad, así como se ve acá, un poquito borroso, pero se alcanza a ver que esta persona está quebrando el palillo o el aplicador de madera. Y con la queda como resultado de quebrar el palillo, o sea, esa, esa parte con estilla, se podría decir, es con lo que usted va a tomar la muestra con la que va a montar el extendido. En este caso son muestras de esputo. ¿Y qué vamos a buscar en esas muestras? Vamos a seleccionar las partículas más purulentas. En las muestras de esputo, no sé si han tenido la oportunidad de verlas, pero son variadas. Así como pueden ver solo pura saliva, que esa no es una muestra representativa, pueden ver muestras horriblemente feas, muy purulentas, pueden ver una combinación entre saliva y purulento. Entonces, ¿dónde me voy a ubicar yo? Me voy a ubicar donde esté la parte purulenta. Siempre voy a buscar esa donde peor se ve la muestra, donde más fea se ve, de ahí yo voy a tomar para hacer mi extendido. Una vez tomamos con nuestro aplicador de madera, mezclamos por ahí la parte purulenta, la obtenemos, se hace el extendido sobre el portaobjeto. ¿Y qué recomendaciones se dan? Pues la recomendación acá es que tiene que ser no un extendido muy grande. De hecho, recomiendan medidas de aproximadamente 2 centímetros de largo por 1 centímetro de ancho. No tiene que ser un frotis extremadamente largo. Con que sea un óvalo, preferiblemente un óvalo, de largo 2 centímetros como máximo y
una anchura de 1 centímetro. Quedémonos con eso. Una vez se ha hecho el extendido, pues se debe dejar secar a temperatura ambiente. Y una vez seco, tenemos que flamear, ¿verdad? Lo que le llamamos nosotros flamear, que básicamente es pasar nuestra lámina sobre el mechero, sobre la flama del mechero, con 2 veces es suficiente para que se pueda fijar nuestro frotis a la lámina y así no se nos vaya a lavar cuando hacemos nuestra tinción. ¿Por qué es importante de esperar a que seque? Porque si nosotros realizamos este paso de fijación y no se ha secado el frotis, puede que se liberen aerosoles en los que pueden ir la posible bacteria, entonces ahí sí es un riesgo de contaminación. Por eso siempre hay que esperar a que seque. ¿Cómo nos debe quedar el frotis? Estos frotis ya están teñidos, pero se los traía para que ustedes pudieran ver un frotis, digamos, correcto, ¿verdad? Aquí hay como diferentes formas. Tenemos desde frotis finos, que apenitas y se ven ahí un poquito de muestra, frotis demasiado gruesos, o sea, tienen excesiva muestra. Un frotis no homogéneo, o sea, acá pues el problema fue de que al momento de hacer el frotis se dejaron partes demasiado gruesas y otras partes sin muestra prácticamente, como se observa acá. Este sí es un frotis homogéneo y básicamente un frotis homogéneo y de un tamaño adecuado, si se fijan son la misma imagen acá. Eso sería como la forma correcta de poder hacer un frotis, que tiene que ser homogéneo, del tamaño que ya les mencioné, como les debe quedar. Ahora, una vez hecho mi extendido, una vez hecho mi frotis, yo tengo que hacer una tinción. La tinción es mi siguiente paso. Y en este caso, como les mencionaba, la tinción que se realiza es la tinción de Ziehl-Neelsen. ¿Qué reactivos utilizo? Acá son los colorantes y el decolorante. Entonces tenemos la fucsina fenicada, el alcohol ácido como decolorante y el azul de metileno. Ahora bien, le vuelvo a preguntar, ¿alguien ha hecho ya una tinción de Ziehl-Neelsen? ¿O la hicieron en bacteriología? ¿Recuerdan haber hecho alguna vez tinción de Ziehl-Neelsen? Sí, en bacteriología sí. En bacteriología. ¿Y qué recuerda de esto? ¿Qué característica tenía esta tinción? Quiero ver quién me está hablando. Yancy, ¿verdad? Hola, Silly. Bueno, sí, me recuerdo que la hicimos, que utilizábamos la fucina fenicada, como usted menciona, el alcohol ácido y azul de metileno. Ajá, poníamos la fucina que estaba previamente filtrada, luego se flameaba con el Eso. algodón, este, ajá, y entre 5 a 10 centímetros de distancia, recuerdo, y había que esperar a que hiciera emisión de vapores. Excelente, muy bien, Nancy. Yancy, perdón, ya le estoy cambiando el nombre. Ajá. Exactamente, básicamente eso es, de forma general, lo que comprende una tinción de Ziehl-Neelsen. Lo principal acá es enfocarnos en lo que Yancy nos decía de la emisión de vapores y del calor que se le aplica. Estábamos discutiendo de que el bacilo ácido colresistente o bacilo de Koch o Mycobacterium tuberculosis se comporta de diferente forma, como la gram positivos, la gram negativos, por su pared, porque su pared celular es diferente, porque tiene esos ácidos micólicos que lo hacen que su composición química sea diferente. La fucsina fenicada es podemos decir, nuestro principal colorante, porque esta es la que se va a encargar de darle el color a la bacteria. Pero como o sea, si ustedes se ponen a discutir lo que he comentado de que es una bacteria hidrófoba, que ni siquiera el alcohol ácido lo puede decolorar, ¿cómo es que la fucsina fenicada sí logra penetrar esa pared celular? ¿Alguien tiene una idea de cómo se logra penetrar esa
ese colorante? ¿Cómo es que llega a la bacteria? Si ni siquiera el alcohol ácido puede llegar hasta ahí. ¿Una idea? Eso tiene que ver meramente con la técnica que ya nos apoyó Yancy. ¿Será porque el calor reblandece las paredes de la bacteria? Entonces eso permite que la fucina penetre más fácil. Exactamente. Esa es la respuesta. O sea, cuando usted le emite calor o le proporciona calor, reblandece esos ácidos micólicos y permite que la fucina fenicada ingrese a la bacteria. Posteriormente a esto, es cuando llega el periodo de enfriamiento, ya la pared nuevamente regresa a su conformación y cuando usted le aplica el decolorante, que en este caso es el alcohol ácido no es capaz de poder retirar ese colorante, esos remanentes de fucina fenicada de las bacterias, pero sí de todos los demás restos de bacterias, los demás restos de células que se encuentran ahí, el alcohol ácido sí se lo va a decolorar. Y por último, utilizan el azul de metileno, que es otro colorante, pero eso es un colorante de contraste. Aquí usted ya no va a aplicar calor, por lo tanto el azul de metileno no va a ingresar a la bacteria y lo que le va a servir el azul de metileno es simplemente colorear todo lo demás de azul. Y que usted, si hay bacterias presentes, las bacterias le van a quedar como rosaditas. Ya lo vamos a ver. Acá está la técnica, como nos estaba describiendo Yancy. Primer paso, aquí, pues, previamente a esto ya tenemos el extendido hecho, como mencionábamos, ya fijado. Se tienen que cubrir por completo el frotis de fucina fenicada. Aquí no hay que escatimar, ¿verdad? En la cantidad de reactivo que le pongo, no como hacemos en las tinciones de hematología, con Wright y eso, que apenitas, o con incluso el mismo tinción de Gram, solo que cubra un poquito el frotis. No, aquí sí tenemos que cubrir completamente la lámina, incluso aquí todavía ha quedado descubierta algunas partes. Se tiene que cubrir por completa porque luego hacemos emisión de calor, le administramos calor a esto. Entonces el calor emite vapores y ese vapor pues no es nada más que efectivamente esto, se está evaporando el reactivo. Si ponemos poco reactivo, el reactivo se puede secar y si en algún momento se le seca cuando están haciendo la coloración y no han terminado, hay que aplicar más reactivo. Eso nos dice la técnica. ¿Cuánto tiempo yo le voy a aplicar calor? Puede ser de dos formas. Puede ser a las 3 emisiones de vapor, es decir, yo comienzo a calentar, caliento y emite vapor, me voy a detener por un momento, la emisión de vapor deja de realizarse, vuelvo a calentar, a que vuelvo a emitir y así hasta 3 veces. Y que también esto se estima que es un aproximado de 5 minutos. Entonces, es básicamente 5 minutos aplicándole calor o 3 emisiones de vapor, que es en este mismo rango de tiempo. Posterior a eso, se lava con agua. El agua no necesita ser destilada, puede ser agua de chorro. Pero antes de eso hay que dejar que enfríe un poquito. No hay que, una vez terminada la emisión de calor, yo le voy a lavar. No, hay que esperar un momentito. Luego de ese momento le colocamos el agua estaría a temperatura ambiente. Y por último, bueno, como siguiente paso sería colocarle el alcohol ácido. Quiero ver si dice acá. Sí, que aquí dice cubrir con decolorante. Entonces hay que cubrir también el frotis completamente o la lámina y este se deja actuar por 2 minutos. Una vez ha pasado o ha transcurrido el tiempo, volvemos a lavar con agua y se cubre por 1 minuto más con azul de metileno. Cuando ha pasado el minuto, pues lavamos nuevamente con agua y limpiamos la parte trasera de las láminas. Generalmente cuando hacemos tinciones, el colorante también suele como llegar a la parte de atrás de las láminas. Por eso es importante limpiar. En este caso, pues lo está limpiando con algodón. No sé si tienes algún decolorante, pero si está recién hecho el frotis, no necesita nada para desprender ese colorante porque está fresco. Pero en todo caso, pues sí puede aplicarle un poquito de decolorante para que despegue cualquier remanente que tenga en la parte de atrás de nuestra lámina.
y se deja secar al aire libre. Entonces, básicamente esa es la técnica de Sil-Nielsen. La verdad es una técnica relativamente sencilla de poder realizar. En cualquier laboratorio se puede realizar. De hecho, la tensión de Sil-Nielsen es un reactivo que lo exigen en laboratorios de primer nivel. No sé por qué, pero siempre piden de que se tenga eso. Supongo que es porque hay que luchar todos contra la tuberculosis, ¿verdad? Porque en cualquier laboratorio se puede realizar la tensión para hacer un diagnóstico certero de esta enfermedad. Fíjense que les traí un video, pero quizás vamos a continuar y el video básicamente es cómo se hace la técnica de Sil-Nielsen. Entonces, se lo voy a pasar al link para que se los pueda adjuntar al aula y ahí ustedes lo puedan ver si les interesa, ¿verdad? Entonces nos vamos a seguir con cómo realizar el examen microscópico, o sea, cómo voy a yo leer ese extendido que hice. Primero, pues al tratarse de un frotis teñido, yo lo voy a llegar hasta el objetivo de inmersión. Tiene dos propósitos por el cual yo hago el examen microscópico. Uno de ellos es que voy a identificar la presencia de bacilos ácido alcohol resistentes. O sea, mi objetivo es identificar la presencia o ausencia de estos bacilos en mi preparación. Y el otro propósito o el otro objetivo es cuantificar el número de estas bacterias o de estos bacilos cuando las hay, cuántos están por campo. De esa forma yo voy a leer con estos dos objetivos. ¿De qué manera lo voy a hacer? Pues yo llevo hasta el objetivo de inmersión, objetivo de 100 por. Y el extendido se debe recorrer de forma ordenada. No podemos nosotros solo ir viendo cómo se nos plazca, ¿verdad? En el extendido, de pronto en una esquina me paso a la otra esquina y ahí solo voy. No, tenemos que hacerlo de forma ordenada. Acá está más o menos esquematizado cómo sería una forma recomendada de hacerlo. O sea, yo comienzo en la parte inferior de mi frotis y lo comienzo a ver de forma ordenada, voy subiendo, vuelvo a ver, subo, vuelvo a ver, todas las veces que sea necesario hasta contar un mínimo de 100 campos, de objetivos de inmersión. Debo hacerlo de esa manera. Cuando nosotros estamos realizando pues este proceso, también estamos evaluando la calidad de la tinción. Hay que tener cuidado con eso, o sea, si nuestra tinción no está correcta, si ustedes consideran de que no hay una buena tinción y eso puede repercutir en un resultado sesgado, hay que repetir la tinción. Hay que volver a hacer otro frotis y luego volver a ver el microscopio. Entonces hay que ser juiciosos con nuestra tinción. En el caso, ustedes se preguntarán, son 100 campos, pero puede ser entonces cualquier campo. La verdad es que no puede ser cualquier campo el que yo voy a considerar un campo ideal. La verdad es que hay campos útiles y los campos útiles son aquellos que no se ven totalmente limpios, sino que se ven células que están en ese campo, células que pueden ser leucocitos o incluso pueden ser células epiteliales o pueden ser fibras mucosas. Esos campos son los que yo voy a contar como un campo útil y esos son los que van a constituir mis 100 campos. O sea, yo voy a ver 100 campos útiles. Puede que en algún momento, si mi frotis no quedó bien homogéneo, posiblemente hayan campos en donde no haya células o no haya fibras y yo no lo puedo tomar en cuenta como un campo de mis 100 campos. Entonces, si no hay células, si no hay fibras, no lo puedo tomar en cuenta. Idealmente, pues esto es lo que nosotros, no sé si decir que quisiéramos observar, porque realmente observar esto, creo que más de nos puede dar alegría porque nos quedó bonita la atención, también puede dar un poco de tristeza por el paciente, ¿verdad? Que estamos procesando, pero acá pueden ver unas baciloscopías positivas. Cómo se observa este campo, la cantidad de bacilos. Los bacilos generalmente se ven de esta manera, como bacilos curvos. La literatura dice que son como en forma de bastón y son de color rosado, color fucsia, que este es el color que
que toman al ingresar la fucsina fenicada. Y luego están todos estos que se ven acá azules, son las células que le mencionaba. Probablemente, y por cómo se ven, estos son leucocitos que están en nuestra muestra, y este constituiría un campo útil, como les mencionaba, o sea, porque hay células que es normal que estén ahí en este tipo de muestra, y pues están, en nuestro caso, distribuidos estos bacilos. Es una baciloscopía positiva. Aquí está otra. Pueden ver cómo se pueden como juntar o sobreponer unos sobre otros y verse estructuras un poco más grandes, pero siempre por acá vemos los bacilitos. Entonces, esto de acá son las fibras, las fibras mucosas que les mencionaba. O sea, estos serían nuestros campos útiles si acá no hubieran bacterias, si no hubieran bacilitos coloreados. O sea, para mí sí sería un campo útil porque tiene las estructuras que les mencionaba. Entonces, este tipo de campos son los que ustedes tienen que ver, son los que vamos a evaluar, son los 100 que vamos a contar. ¿Para qué nos va a servir evaluar o contar 100 campos? Pues eso tiene que ver con el reporte que yo voy a emitir. El reporte que yo voy a dar a la persona o al paciente o al médico con respecto a mi baciloscopía. Si yo observo 100 campos útiles, y en este caso en los 100 campos que yo observé, no observé o no identifiqué ningún bacilo ácido alcohol resistente, mi reporte va a ser negativo. Yo voy a poner baciloscopía negativa. Si yo en los 100 campos que visualicé, conté en total de esos, o sea, en los 100 campos, solo visualicé de 1 a 9 bacilos ácido alcohol resistentes, se reporta el número exacto de bacilos observados. Es decir, si usted observó 5 bacilos, su reporte va a ser, se observa 5 bacilos ácido alcohol resistente en 100 campos de inmersión. Por ejemplo, así va a ser el reporte. Cuando se observan más de 10, o sea, 10 o más hasta un total de 99 bacilos en 100 campos, aquí ya nosotros cambiamos nuestro reporte por cruces. Entonces, en este caso, en este campo, en la totalidad de 100 campos, se contó más de 10 bacilos, pero menos de 100. El reporte va a ser una cruz. Baciloscopía positivo a una cruz. Si tenemos que en 50 campos, o sea, no conté los 100 campos porque, o sea, evidentemente habían varios bacilos, pero en cada campo que yo veía, cada campo útil, habían de 1 a 10 bacilos por campo. Yo solo debo contar 50 campos, y si encuentro 50 campos con estas mismas características de 1 a 10 bacilos por cada campo, yo voy a reportarlo como positivo 2 cruces. Y cuando se ven más de 10 bacilos por campo, en nada más estoy obligado a contar 20 campos. Y que en cada campo se veían más de 10, entonces mi reporte va a ser positivo 3 cruces. Entonces acá, por ejemplo, o sea, este campo está llenísimo, o sea, hay muchísimo más de 10, incluso en este me atrevería a decir que hay más de 10. Entonces, en este caso son baciloscopías que son positivas 3 cruces. Entonces, para eso me va a servir la cantidad de campos que yo cuento, y dependiendo de cuántos bacilos, pues si no veo bacilos, así va a ser el reporte que yo voy a emitir. Dejando de lado la baciloscopía, vamos a entrar en el tema del cultivo. El cultivo, pues, es el complemento de nuestro estudio bacteriológico. Si es una bacteria, la podemos cultivar, la podemos aislar, la podemos identificar. En este caso, para el Mycobacterium tuberculosis, el cultivo comprende un método sensible y específico. De hecho, es el más sensible y específico conocido en la actualidad, porque este puede detectar entre 10 a 100 bacilos por mililitro en una muestra determinada. Es decir, ¿es más sensible que la baciloscopía? Sí. ¿Por qué? Porque la baciloscopía depende mucho de la cantidad de bacilos que está emitiendo la persona. Si es poca la cantidad de bacilos que está emitiendo o que está expulsando, es posible que en un extendido que yo hice no logré agarrar ninguno de esos bacilos, pero en el cultivo sí puede que me crezca. Entonces, una baciloscopía negativa no necesariamente es una no enfermedad. Entonces,
siempre tiene que ir acompañado del cultivo, porque en el cultivo podemos nosotros confirmar de que efectivamente esa negatividad de la baciloscopía era porque no había presencia de bacilos como tal. Entonces es muy sensible y pues bueno, se estandariza y se realizan bajo lineamientos y permite estudiar los bacilos vivos por técnicas de identificación. O sea, aparte de que al aislar los bacilos, pues nosotros podemos identificar qué tipo de Mycobacterium puede ser, porque no solo podemos aislar en este cultivo Mycobacterium tuberculosis, sino que también podemos aislar otras bacterias del complejo de Mycobacterium tuberculosis y hay mecanismos de poderlos identificar específicamente qué bacterias son. Acá viene un resumen para hablar de las composiciones del cultivo, del medio de cultivo. Tenemos diferentes medios. Tenemos el medio, el famoso Lowenstein-Jensen, que es el que se utiliza con mayor frecuencia, al menos en el país, o al menos cuando pasé por la UPO, fue el que nos enseñaron también el Lowenstein-Jensen. Tenemos otros dos, el Ogawa Kado, que es como una mejora del Ogawa, y el Stennorbrink, Stonebrink. Realmente eso no lo conozco, si les soy honesto, solo conozco el Lowenstein-Jensen, pero sí, acá en la tabla viene como la composición de cada uno. Y en este caso, pues se le mencionan todos los compuestos que pueden incluir. Y hay algunos que son interesantes. Por ejemplo, el glicerol le confiere al medio la capacidad de poder aislar con mejor calidad las bacterias de Mycobacterium tuberculosis. Entonces el glicerol tiene esa función como una pequeña selectividad en el caso de las bacterias del complejo de Mycobacterium para poder recuperar todavía más el Mycobacterium tuberculosis. Tiene la desventaja de que en este caso pues también inhibe la presencia de glicerol lo que es el crecimiento de otros Mycobacterium, como Mycobacterium bovis. Si nos ubicamos acá, todos son medios muy nutritivos, son altamente enriquecidos y esa propiedad se lo confieren el uso de huevos. Acá está la cantidad de huevos que utiliza aproximadamente cada medio. Entonces esto le confiere ser un medio enriquecido, un medio nutritivo. Y también tiene unos inhibidores como el verde de malaquita. El verde de malaquita le confiere al medio de cultivo la capacidad de poder inhibir el crecimiento de otras bacterias, mayoritariamente las bacterias gram positivas y en menor medida, pero también inhibe el crecimiento de varias bacterias gram negativas. Entonces ese es un inhibidor. Entonces podemos decir de que los medios de cultivo para Mycobacterium tuberculosis son muy selectivos. Son selectivos porque sí, la finalidad de eso es aislar como tal bacterias del complejo de Mycobacterium tuberculosis. Acá se los presento. Probablemente ya hayan tenido la oportunidad de verlos. Son estos. Este es el medio, es este color verdecito. Este verde se ve un poco raro, se ve un poco tenue, pero hay otros medios que el color es más intenso, mucho más agradable, siento yo, a la vista. Pero es así, y este color se lo confiere pues el verde de malaquita. Entonces, generalmente se utilizan tubos para hacer los cultivos, tubos como estos, tubos de rosca, y el medio pues se distribuye de esta forma en bisel. También pueden haber placas, pero por seguridad es preferible mejor utilizar tubos de rosca porque al momento de poder obtener o recuperar una colonia que tenemos acá, la boquilla pues es más estrecha y el riesgo de que hayan bacterias libres pues se disminuye, a diferencia si fuese una placa. En una placa usted la destapa y prácticamente pues tiene mucho de dónde poder salir la bacteria, ¿verdad? Al medio ambiente. ¿Qué muestras podemos utilizar para los cultivos? Esto acá se los detallo, las diferentes muestras, qué cantidad se requiere como mínimo, la forma en cómo las vamos a almacenar si el cultivo no va a ser en el mismo momento que recibimos la muestra.
y las características de los recipientes que deben tener para esas muestras. Aquí hay muestras tanto para tuberculosis, bueno, básicamente esas son para tuberculosis extrapulmonares, esas que les detallo acá, y para las pulmonares, pues serían principalmente el esputo. Para hacer el cultivo, dependiendo de la muestra, hay que hacer por llamarlo así, un tratamiento de la muestra, un pretratamiento de la muestra. En el sentido de que depende de la muestra, porque hay muestras que podemos obtener que son muestras que provienen de ambientes asépticos. O sea, son muestras que no tienen, digamos, contaminación con microbiota. Entonces son ambientes estériles. Por ejemplo, el líquido cefalorraquídeo, pues es un tipo de muestra que es estéril de donde se obtiene, ¿verdad? Donde se encuentra. O sea, principalmente, pues esta muestra, pues debería ser, en el mejor de los casos, estéril. Pero hay muestras, por ejemplo, el esputo, que por donde proviene la muestra, donde se obtiene, es una muestra rica en microbiota acompañante, que nos podría afectar al momento de poder nosotros realizar los cultivos. Para eso hay diferentes métodos que nosotros podemos aplicar para descontaminar la muestra o hacerle ese pretratamiento a la muestra previo al cultivo de esta. Entonces, por ejemplo, al esputo o lavado bronquiales o aspirado gástrico, por ejemplo, se les puede realizar cualquiera de esos dos métodos. Los métodos, pues, estos dos son los que nos sugieren los lineamientos. Hay otros métodos, ustedes leen por fuera de los que nos está indicando el lineamiento, hay otros métodos, pero esos son los más recomendados y quizás los más asequibles para poder realizar en un laboratorio. Pues como les digo, el principio es descontaminar la muestra, o sea, poder retirar en la medida de lo posible, lo que más se pueda, esa microbiota acompañante, para que al momento de hacer nuestro cultivo, pues no se vaya a ver afectado. Y acá, pues, están los esquemas de cómo se realizan. Por ejemplo, está el método de Petrov con buffer fosfatos y el método de Ogawa-Kudo. Acá ustedes van a poder leer sin problema la manera en cómo se pueden realizar. Y dependiendo del laboratorio, de las condiciones y de lo que se tenga a la mano, básicamente, así es el método que se va a aplicar. Entonces, yo creo que realmente esto no lo he trabajado así más allá de que las prácticas y eso, pero el método que se solía utilizar era el método de Petrov. O sea, el método de Ogawa, pues probablemente sí se utiliza en menor medida acá. Pero como les digo, es la forma de poderlo trabajar. Aquí ustedes preparan el inóculo. El inóculo una vez se prepara y se hace el cultivo o se inocula en nuestro medio de cultivo. El medio de cultivo, pues, ya se va a incubar, se debe incubar a 36 más o menos 1 grado centígrado, hasta un máximo de 8 semanas. Entonces tenemos que hacer una lectura semanal. Una lectura semanal hasta un máximo de 8 semanas. Es decir, que si a las 8 semanas no hay crecimiento, yo puedo emitir mi resultado, es un aproximado de 60 días. Ya puedo emitir el resultado como negativo, cultivo negativo. Pero antes de ese tiempo no lo puedo yo liberar. ¿Cómo crece Mycobacterium tuberculosis en estos medios? ¿Cómo se ven las colonias? ¿Qué características tienen esas colonias? Vamos a acercarlo, tal vez se ve un poquito más. Son más o menos estas colonias. Pueden verificarlos ustedes, cómo se visualizan. Y acá pueden ver cómo la cantidad que ha crecido en estos medios. Y bueno, las colonias son elevadas, o sea, su relieve sobresale sobre el del medio de cultivo. Ustedes lo observan, se pueden ver así como abultaditas o elevadas. Son verrugosas, no tienen pigmentación, es decir, que, o sea, la pigmentación hace referencia a que hay un pigmento producido por la bacteria que difunde en el medio de cultivo.
como tal, ustedes pueden ver acá que no hay ningún pigmento que se difunda en el medio, pero sí tienen un color como blanquecino o amarillito. Esto se ve como en amarillitas. Y el aspecto es como migas de pan, así dice la literatura, como que fueran migas de pan, pero de ese pan peligroso, ¿verdad? Que no podemos comer. Entonces, así, como migas de pan. Entonces, son difíciles de emulsificar. ¿Por qué? Porque son colonias duras. Entonces, es complicado poder obtener un inóculo y luego al obtenerlo, pues emulsificarlo para poder hacer, por ejemplo, un frotis. Es un poco complicado, por lo tanto, siempre hay que tener las medidas necesarias cuando se manipulan estos cultivos. No sé si alguna vez han tenido la oportunidad de ver uno en vivo y en directo, pero yo una vez tuve uno en mis manos y realmente no dimensionaba quizás el peligro que tenía en mis manos. Entonces, ya cuando uno dimensiona estas cosas, pues uno entra en razón y ahí me di cuenta de que, que era peligroso tenerlo tan cerca. Y también es difícil la emulsificación debido al alto contenido de lípidos, en este caso de la membrana, ¿verdad? Por esa característica hidrófoba que nosotros estábamos describiendo al principio. El cultivo, pues, tarda entre 20 y 60 días, como les decía, más o menos un cultivo o sea, con una buena carga de bacterias, pues les comienza a dar positivo allá por la primera, segunda semana, ya se comienzan a ver pequeñas colonias de crecimiento y hasta un máximo de 60 días. Eso tiene que ver mucho con la característica que también hablábamos, que es de crecimiento lento. Ahora, ¿de qué manera yo voy a registrar los resultados de cultivo? No solamente lo voy a registrar como positivo, se aísla Mycobacterium, sino que hay también formas de poder categorizar el crecimiento del cultivo para dar una información todavía un poco mayor. Y en este caso, nos dice la guía de que pueden observar acá, lo voy a acercar acá. Este es un cultivo pues contaminado y se observan que los tubos que se inocularon con la muestra se contaminaron definitivamente. Probablemente acá sea una contaminación por algún hongo contaminante y pues se dé este crecimiento raro que evidentemente está contaminado. Lo podemos reportar como negativo. No hay desarrollo de ningún tipo de colonia hasta la inspección de la 8ª semana de incubación, que es cuando ya lo podemos liberar como negativo. Y cuando tenemos entre 1 y 19 colonias en total en los medios sembrados, pues se coloca el número exacto de colonias, así como hacíamos con la baciloscopía. Cuando obteníamos entre 1 a 9 bacilos en los 100 campos, se colocaba el número exacto. Pues acá hacemos lo mismo, cuando hay entre 1 a 19 colonias. La otra forma, cuando hay de 20 a 100 colonias en mis cultivos, yo lo puedo reportar como positivo. Ya le puedo dar categorías con cruz, una cruz sería en este caso. Y una característica importante es que las colonias tienen que estar separadas, o sea, no estar contiguas unas con otras, no estar unidas, sino que separadas unas de otras. Acá también podemos encontrar características como colonias separadas, pero más de 100 colonias, ya no menos de esta cantidad. Si se fijan acá, los tubos se trabajan por duplicado y es lo que se recomienda, hacer un duplicado de tubos. Entonces las colonias, estas 100 colonias es el conteo de ambos tubos, no solo de uno, sino que de ambos tubos. Cuando tenemos más de 100 colonias separadas, pues se reporta como 2 cruces, y cuando hay colonias confluentes, o sea, colonias ya unidas con otras, de tanta cantidad que hay que se han unido, pues ahí ya lo podemos nosotros catalogar o reportar como positivo 3 cruces. Es la manera en cómo yo puedo registrar el crecimiento de mis bacterias en los medios de cultivo. Ahora, las otras pruebas que podemos utilizar para diagnóstico de laboratorio son las pruebas moleculares. Les decía yo de que la biología molecular está teniendo un auge últimamente, un auge que fue potenciado por la pandemia que atravesamos,
pues de pronto aquí no se trabaja biología molecular más que solo para esto y para algunas otras pruebas más, pero de pronto vino la PCR para COVID y ahora quieren meter PCR para todo. O sea, realmente sí tiene un auge, no sé hasta qué punto pues eso va a seguir de esa manera, porque realmente las pruebas moleculares son pruebas caras y generalmente se utilizan para estudios especializados o estudios de poblaciones. O sea, como, digamos, diagnósticos son muy pocas las pruebas que tienen utilidad cuando hablamos de pruebas moleculares, porque tenemos mucha otra gama de pruebas que son muy sensibles, muy específicas, que también nos llegan al mismo resultado y con menos costos. En el caso de la diagnóstico de tuberculosis, podemos utilizar una prueba de reacción en cadena de la polimerasa, llamada de esta manera. Es el GeneXpert, Mycobacterium tuberculosis, rifampicina. Esta prueba tiene características, digamos, muy útiles, y es que no solamente es capaz de identificar la presencia de material genético del Mycobacterium, sino que también es capaz de poder identificar si este material obtenido a partir de la Mycobacterium tuberculosis o esta micobacteria en la que está presente en la muestra es resistente a la rifampicina. La rifampicina es uno de los medicamentos que se utiliza para el tratamiento de tuberculosis, y muchos problemas del tratamiento se deben a que los bacilos generalmente o algunos son resistentes a la rifampicina. Entonces, cuando esa resistencia se identifica, pues hay que tomar otra vía, ¿verdad? Para poder tratar. Entonces, por eso es importante, y esa es la ventaja que tiene esta prueba. Entonces, el Expert es una prueba molecular, es una reacción en cadena de la polimerasa, es en tiempo real y es recomendada por la OMS desde el año 2010. Desde ese año se recomendó de forma general por la Organización Mundial de la Salud y detecta simultáneamente la presencia de Mycobacterium tuberculosis y la resistencia a la rifampicina. Y ojo acá, en un plazo de 2 horas. O sea, ¿cuánto tiempo nos ahorramos realizando esta prueba? Nos ahorramos muchísimo tiempo. O sea, podemos obtener en 2 horas un resultado que en el caso del cultivo, como mínimo o como mejor nos vaya, en unos 15 o 20 días. Entonces, esta prueba molecular sí tiene un interés diagnóstico y un muy buen interés diagnóstico. ¿De qué manera, pues, qué ventajas tiene esto? Y pues bueno, las ventajas son que puede ser utilizada en cualquier laboratorio que tenga la infraestructura adecuada. Obviamente, no solo infraestructura, también el equipo y, como les decía, el dinero para poderlo hacer, porque es realmente caro. Detecta infecciones y resistencia a la rifampicina. Eso es muy bueno porque ya nos da un indicio del tratamiento, y también se utiliza como prueba diagnóstica. Entonces, este sí, como prueba molecular, es una prueba diagnóstica y es independiente de las que hemos mencionado, ¿verdad? La baciloscopías y todas las demás. Lo importante de esta es que la podemos utilizar tanto para el diagnóstico de tuberculosis pulmonar como para el diagnóstico de tuberculosis extrapulmonar, pero tiene desventajas y eso tiene que ver con sus costos. Realmente en el país, pues les soy honesto, o sea, no conozco qué laboratorio, aparte del laboratorio de vigilancia en salud pública, utiliza el GeneXpert como diagnóstico de tuberculosis. Pero si hay algún laboratorio que lo realiza, tiene que ser un laboratorio que tenga la capacidad adquisitiva o la económica para poderlo ofertar al público, porque sí, es caro. La prueba de sensibilidad a drogas, si bien solamente le detecta si está resistente o no para rifampicina, hay otras drogas que también pueden provocar resistencia o a las cuales el Mycobacterium puede tener resistencia, y esta resistencia no es evidenciada en esta prueba. Entonces, por lo tanto, siempre nos obliga a hacer un aislamiento de la bacteria, hacer una tipificación de esta y también hacer una prueba de resistencia a los antimicrobianos para poder identificar si es resistente o no a los demás antibióticos que puede utilizar para el tratamiento.
¿Qué tipos de muestra? Como nosotros, como les estaba comentando, las muestras que se pueden utilizar pueden provenir tanto de muestras de tuberculosis para estudio de tuberculosis pulmonar o muestras para estudio de tuberculosis extrapulmonar. Entonces acá pueden evidenciar las diferentes muestras que podemos utilizar. Puede ser esputo, puede ser, miren, yo creo que este es esputo, pero es de ese que se ve horrible, horriblemente feo. Puede ser tejido de piel, biopsias, cuando se sospecha de tuberculosis extrapulmonar, o puede ser incluso tejido linfático. Todo esto entra en los diferentes tipos de muestras que se pueden utilizar en las pruebas moleculares para el diagnóstico de tuberculosis. Tomen en cuenta de que ya propiamente hablando de la técnica de la prueba, pues así va a depender cómo va a ser el tratamiento previo de la muestra, dependiendo de qué tipo de muestra se trate. O sea, en el caso de, podemos utilizar líquidos también como LCR y otros fluidos, fluido pleural, pericárdico, todo eso. Podemos hacerle pruebas moleculares. Y dependiendo de tipo de muestra, así se va a tratar y cómo se va a seguir el montaje de esto. Pero eso ya es muy propio de la prueba y de lo que se recomienda para poder hacer el montaje. Para acá pues, se les traía esquematizado que este diagnóstico, esta prueba, la podemos utilizar en básicamente cualquier muestra donde se sospeche de infección por Mycobacterium tuberculosis. Ahora bien, hay una prueba que también se utiliza que tiene que ver con la adenosín deaminasa, que es una enzima que normalmente en nuestro organismo participa en el catabolismo de las purinas, y esta enzima es la encargada de catalizar la deaminación de adenosina para formar inosina y amoníaco. Eso es su función normal. Las purinas son el sustrato para esta enzima, específicamente la adenosina. Fisiológicamente, ayuda también o promueve la proliferación y diferenciación de linfocitos, y generalmente se eleva en respuestas inmunes mediadas por células. Entonces acá es lo importante y es donde la podemos nosotros identificar en pacientes o en sospecha de infecciones con tuberculosis, es porque el tipo de reacción que se produce es una respuesta celular, y ahí es donde tiende a elevarse esta enzima. ¿Dónde lo podemos encontrar? ¿En qué muestra vamos a utilizar? Acá no podemos utilizar muestras diferentes a líquidos. Entonces lo vamos a buscar siempre en líquido cefalorraquídeo, en líquido pleural, ascítico, pericárdico, peritoneal y sinovial. Este se restringe al estudio en líquidos. No lo podemos utilizar en otro tipo de muestras como esputos, lavados o incluso tejido, nada más líquido. Acá está representada como la reacción que se produce, que la adenosina con moléculas de agua, por medio de la adenosín deaminasa, pues produce esta catálisis, y como producto final tenemos el indolfenol, que es un complejo de color azul. Este complejo de color azul va a ser directamente proporcional a la concentración de adenosín deaminasa en mi muestra. Entonces, mientras más coloreado, mientras más intenso sea el color que se produce, mayor será la concentración de esta enzima. ¿Y cómo yo lo voy a interpretar? El proceso es largo realmente, porque esta prueba la manejamos como una prueba como alguna otra química, en donde se utilizan calibradores, se utiliza una curva de calibración para poder obtener las concentraciones, traer sus calibradores y todo lo demás. Todo eso no se los he descrito. Si quieren saber un poco más sobre eso, lo pueden ver en los elementos técnicos. Pero hay un detalle. Estaba investigando. Fíjense que yo me basé en los elementos técnicos para el diagnóstico de 2022 y los estaba comparando con los del 2000, no sé si 2023 o 2024, pero en el más reciente ya no mencionan esta prueba de adenosín deaminasa. Probablemente pues el valor diagnóstico acá
ya no se tiene tanto. Yo, siéndole sincero, en el único lugar donde vi que la realizaban es en el área de tuberculosis del Hospital Rosales. No sé si todavía lo realizan, y sé que de ahí se realizaba porque cuando pasé de prácticas lo realizamos con las licenciadas que ahí están. La prueba de ADA, le llaman ellas. Entonces, no sé si hay otro laboratorio donde se realice. Realmente no desconozco eso. Probablemente por su desuso y porque ya en líquidos podemos utilizar mejor de una sola vez unas pruebas moleculares. Ha caído un poco en desuso esto porque realmente si ustedes lo identifican, la enzima se eleva por el proceso infeccioso como tal, pero no estamos identificando ninguna estructura directa de Mycobacterium, ni siquiera es un producto de desecho de la bacteria, sino que son enzimas que se liberan cuando hay una reacción inmunológica mediada por células. Entonces, es una forma indirecta de poder medir una infección por Mycobacterium tuberculosis. Por eso no tiene, digamos, un valor diagnóstico muy alto. ¿Y a qué quiero llegar con esto? En algunos estudios, encontré estudios en internet en donde utilizaban como como un indicador de una posible infección. Es decir, se establecen límites de concentración de esta enzima. Y esos límites se los traigo acá. Acá pueden ver, por ejemplo, en el líquido pleural dice que una concentración mayor o puede ser mayor o igual a 32 unidades litro de esta enzima en este líquido que yo estoy estudiando, me da a mí un nivel de compatibilidad donde yo puedo decir de que esa concentración está aumentada o está a esos niveles porque efectivamente hay una reacción inmunológica provocada por Mycobacterium tuberculosis. Entonces, estos son los límites de concentración. Si está menor que esto, sería como una prueba negativa, por decirlo así. O sea, no puedo yo inferir de que probablemente esté frente a un caso de tuberculosis. En este caso podría ser tuberculosis extrapulmonar por el tipo de muestra que se está estudiando. Pero cuando supera este límite, entonces ahí sí puedo yo dar un indicio. A mí me da una idea de que, no me asegura, ¿verdad? Pero sí, según la documentación, las referencias bibliográficas, sí me da una idea muy cercana o muy probable de que este aumento se deba a una infección por tuberculosis. Entonces, hay estudios en donde comprobaron, o sea, por ejemplo, hospitales, por decirlo así, en donde se realizaban pruebas moleculares a todas las muestras que se sospechaba de tuberculosis. Pero ¿qué sucede? Le mencionaba los costos que esto implica. Entonces, para hacerse como una idea de qué muestras sí pueden tener o no tuberculosis, adoptaron la prueba de adenosín-deaminasa como una prueba de indicador de que si, por ejemplo, yo estoy investigando tuberculosis extrapulmonar y mi muestra es de LCR, yo le hago primero la adenosín-deaminasa y si esta adenosín-deaminasa en LCR es igual o mayor a 5 unidades litro, entonces ahí me da una idea de que posiblemente sea una infección por Mycobacterium y a esta muestra yo le realizo una prueba molecular. Un cultivo también podría ser. Pero cuando la prueba de adenosín-deaminasa me da, por ejemplo, menor a 5, que podría ser un 1 o incluso menor de 1, la teoría nos dice de que muy probablemente no sea una infección por tuberculosis. O sea, se sospecha de eso, pero lo podemos de alguna manera descartar. Y entonces acá no utilizamos una prueba molecular y lo que sí podríamos utilizar, por ejemplo, es un cultivo. Entonces, en el cultivo, pues simplemente para finalizar nuestro diagnóstico, ¿verdad? Y comprobar realmente de que no hay presencia de Mycobacterium tuberculosis. Entonces, le servía más o menos como un indicador de cuándo sí sospechar altamente y cuándo no. Entonces, es la utilidad que tiene esta prueba y quizás por eso es el poco uso que se le realiza hoy en día. Pues chicos, esto era la clase, la presentación que les traía preparada. No sé si tienen dudas, consultas, algún comentario que quisieran hacer al respecto.
¿Todo bien? ¿Todo claro? Todo claro, Muy bien.